Bueno, pues entonces vamos iniciando. Primero que nada, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto que estén aquí presentes acompañándonos. Quiero confesarles que esta charla entre estas dos personalidades, sinceramente ya la venía yo ahí manejando desde hace un ratito, desde que iniciamos con todo esto de las charlas y las conferencias y todo, pero no habíamos podido como cuajar, ¿no? Entonces, pues primero que nada quiero agradecer a los dos maestros que nos hagan el favor de cedernos su tiempo, de cedernos su sapiencia y de cedernos todo lo que ellos tienen para compartirnos y aprender mucho de ambos. Voy a compartirles o a presentarlos de una manera un poquito más formal. Vamos a iniciar por el maestro Martín Hernández González, quien es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Arte por el Instituto Helénico, máster en Estrategias de Comunicación Corporativa por la Universidad Iberoamericana, candidato a doctor en el doctorado de estudios sobre la ciudad de la UACM, es profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en las materias de producción en radio y video y trabaja en la línea de investigación sobre la imagen y el sonido. Ha sido periodista, fue periodista de cine durante muchos años, guionista de televisión desde 1989, investigador de cine para la Cineteca, para Canal 11 y para Canal 4 de Guanajuato. Ha sido productor y director de televisión en diversos proyectos y fue guionista de Los Hermanos Almada y de producciones de ANDA. Así es que, maestro Martín, muchas gracias y bienvenido. Ahora vamos con el maestro Ramón Mejía. El maestro Ramón estudió la licenciatura y maestría en estudios en estudios latinoamericanos, ambos en la UNAM. Es profesor de historia del cine, estética del cine y retórica del documental. Sus líneas de investigación son investigación de la teoría del cine, de no ficción, cine latinoamericano de no ficción y el ensayo fílmico latinoamericano. La verdad es que fue un poquito complicado porque ambos son muy modestos en toda su trayectoria, pues tanto profesional como académica, pero lo más importante es que son apasionados del cine, expertos en cine, y vienen a compartirnos parte de esa pulsión por enseñarnos sobre toda esta magia del cine y lo que ellos saben. Y bueno, ambos son nuestros maestros en la Escuela de Comunicación y Diseño de la Universidad de Londres, principalmente en la licenciatura de Cine y Televisión Digital, y es un orgullo que sean parte de nuestra planta docente y personalmente es un orgullo que sean parte de mi equipo. Maestros, bienvenidos, muchas gracias y les cedo la palabra. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues si me permites, Martín. Adelante. Para presentarnos un poquito y más o menos decirles cómo nos gustaría hacer esto, pues más que una conferencia así a dos manos o en el ring, un enfrentamiento, pues pensamos en una charla informal, ¿no? Con comentarios, preguntas, espontáneo, ¿no? Siéntanse libres de poner en el chat alguna pregunta, alguna intervención. Y de todas formas, después de decir algunas cosas que sí queremos decir, pues podemos abrir a participaciones, a hacer esta conversación más grande. Un poco a lo mejor, ahí sí tendría que ser un poco ordenado porque ya vimos que somos bastantes. Bueno, pero entonces más o menos así, ese sería el tono, ¿no? No sé en sus pantallas dónde esté Martín, se puede voltear así para acá, ¿ok? Del otro lado voltea, ya ves. ¿Tú estás del otro lado? Sí. Martín. Yo volteo para allá, te veo así, digamos. Ok. Bueno, Martín, pues lo primero sería para mí importante, ¿por qué hablar de cine, de ficheras hoy, en 2020, ¿no? Bastantes años después, ya después de toda una historia de cine, de varios cambios y del contexto histórico en el que estamos, en donde también están ocurriendo muchas cosas en la producción y dentro del apoyo o no del Estado, ¿no? Que es el contexto del cine de ficheras. Y hoy y aquí, ¿no? En la Universidad de Londres, pero específicamente en la Escuela de Cine y Televisión, ¿no? ¿Por qué? Bueno, si tuvieron la oportunidad de ver la película,
Espero que la hayan visto, si no, ya les compartí ahí a los que son mis alumnos, si no, bueno, me la voy a pedir, junto con otro par, con Tivoli también, de la que también vamos a hablar un poquito, junto con Tivoli y junto con algunos otros ejemplos que hay por ahí. Si tuvieron la oportunidad de verla, pues en realidad no van a encontrar gran cosa artística ahí, ¿no? No le busquen por ahí, no va a haber un análisis formal. Se podría hacer, porque sí tiene una forma que dice cosas, pero no es precisamente su valor artístico, estético el que nos interesa subrayar hoy. Entonces, ¿por qué en una escuela de cine hablar sobre el cine de ficheras, ¿no? Eso es lo que intentaríamos responder hoy, ¿no? Eso es lo que valdría la pena, ¿no? Que todos nosotros nos hiciéramos esa pregunta. ¿Por qué sigue figurando en los libros de historia de cine? ¿Por qué sigue en la clase de Ramón? ¿Por qué se nombra en la clase de Martín? ¿No? A ver si logramos responder entre todos esa pregunta. ¿Qué tiene de interesante? ¿Por qué todavía es digno de el tiempo de ustedes, ¿no? No sé qué opinas, Martín. Mira, eso es algo bien interesante lo que mencionas, porque por eso al final se le pone como un género olvidado, es decir, algo que está ahí, que es como una piedra en el zapato, pero a la hora de analizarlo nos damos cuenta que es una mini piedra, porque las verdaderas piedras llegaron después, de la mano de este género, o de este estilo de hacer cine, y de la mano de lo que fue ya el periodo de control del cine por parte de Margarita Portillo. Entonces ahí tiene una relación muy directa en esa parte, pero es importante, yo creo, mencionar, porque hay características muy particulares de ese cine que, por desgracia, tiene consecuencias fatales para el cine. De ser una industria todavía que estaba rescatándose, que estaba consolidada, tenía sus problemas, no lo puedo negar, pero había posibilidades de hacer un rescate real, pero de nueva cuenta el gobierno hizo menos al cine y le abrió las puertas con bombo y platillo a los productores nuevamente privados, para que empezaran a hacer este tipo de cine que se deriva en ese sentido. Entonces, por eso es importante charlar de este género como olvidado, porque tiene que ver con una coyuntura cultural y social. No voy a meter ahorita con la política, pero sí cultural y social, que al desaparecer la Liga de la Decencia, que y existía, económica, ¿no? sí, bueno, económica de la industria cinematográfica. Porque los directores de este género y del otro género que se deriva de ese, que de la comedia picaresca, que es distinto, todavía pudieron hacer carreras de 20 películas. Cada uno, bueno, este director que filma la fichera, el Güero Castro, es uno de ellos, obviamente, pero el que filma las ficheras tiene una historia que venía desde Hollywood, es distinto, pero encuentra su último auge y haciendo una verdadera fortuna con estas películas, porque había dentro de todas las cuestiones, digamos, negativas que puede tener, había una muy positiva, había una adecuada exhibición de cine mexicano. Todavía se podían exhibir porque cada pueblo tenía un cine y a la gente le gustaba ver películas de esas características. Este es un género que se cobija de eso, y otro sería Vicente Fernández, que logra consolidarse como una figura cinematográfica aún. Otro sería la India María también, pero son aparte. Que incluso dirige, ¿no? La India María. Sí, claro. Esos son fenómenos muy particulares que se logran consolidar por los residuos de la exhibición. Porque sí, técnicamente hablando, todos los problemas que tenía el cine en esa época, técnicamente hablando en México, ellos lo exhiben. Y todos los grandes virtudes que se habían logrado con los cineastas en el periodo de Echeverría se evaporan, se pierden ahí en el olvido, y entonces se regresa como las películas con pésimo sonido, pésimo control de fotografía, o sea, no había un control de calidad real, simplemente era explotar. Y temáticamente hablando, insisto, como desaparece la Liga de la Decencia, hay una especie
de libertinaje narrativo, visual, que se apela al desnudo total, a la exhibición total y a las, digamos, a las malas palabras de manera permanente y empieza a florecer lo que sería después en la comedia picaresca permanentemente el albur, el doble sentido, como parte de la dinámica. No había estructuras dramáticas, no importaba, o sea, simplemente era llevar, mostrar una realidad muy particular de un México muy particular que ellos están retratando, y también tiene que ver con formas y costumbres. Este cine también desaparece ya para los 90, mediados de los 90, porque desaparecen los cabarets, casi todos no son, y aparece otro fenómeno que es el table dance, que es diferente. Pero entonces tiene que ver con un contexto de auge y decadencia social y temática. Por eso es que es importante mencionarlo, porque digo, a final de cuentas es el inicio de la debacle de la industria como tal, acompañado de malas decisiones políticas, que todo termina por hundir al cine como tratado de libre comercio en el 92. Sería eso, sí, un poquito hablar es un cine barato, ¿no? Es un cine barato que produce muchas ganancias, ¿no? Y muy popular en el sentido muy taquillero también, ¿no? Habría que ver si muy popular en el sentido de que de verdad refleja lo popular, ¿no? Ese sería interesante ahí, que se aventaran los que lo vieron el desglose dramático, ¿no? Entonces sí, lo vieron, o sea, ver qué valores termina defendiendo, ¿no? Cómo empieza, cómo termina, si de verdad es un cine tan provocador como se dice, por ejemplo, ¿no? Sería interesante, porque he encontrado por ahí, estuve revisando algunas reseñas y algunos blogs, ¿no? Que dice que es un cine de liberación femenina, porque las mujeres muestran su sexualidad abierta. No, pues definitivamente si le hacemos un análisis cultural, pues es machista, es racista, es misógina, es clasista, todo lo que se les ocurra, ¿no? Todo lo contrario a los derechos de la mujer, todo lo contrario. Sí, entonces sí, definitivamente habría que analizar entonces cómo se desarrolla el drama y la estructura, sí sería importante, porque de verdad no es por el valor artístico una gran historia, es una excusa, ¿no? Para mostrar todo lo que ustedes vieron, ¿no? Pero entonces, bueno, me voy a regresar un poquito, ya que Martín empezó a hablar de los antecedentes. Esto del 68, el director de cinematografía admite los desnudos femeninos y el empleo de palabrotas, ¿no? En otro intento aún de rescate del cine, ¿no? Es el mismo año de la matanza de Tlatelolco, ¿no? Es el mismo año, pues en que desesperadamente se intenta, por varios recursos, volver a tomar el control, el gobierno de la ciudadanía, ¿no? Especialmente en la Ciudad de México. Y bueno, ya saben quién es Echeverría, precisamente. Es decir, no es ingenuo, nadie es ingenuo al pensar, bueno, ¿quién es el que impulsa el cine estatal? Es Echeverría, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué? Pues ahí está la respuesta un poquito, unos años atrás, ¿no? Entonces, justamente, el director de cinematografía en el 68 admite desde ahí los desnudos femeninos y el empleo de palabrotas. Entonces, bueno, sí, claro que habrá una vertiente de cine político que partirá del movimiento del 68 y los grupos de cine independiente y todo este cine que está surgiendo de las nuevas escuelas de cine, ¿no? En los 70s luego también se va a crear, por ejemplo, el CCC, un año, creo que es el mismo año de las ficheras, ¿no? Bueno, de la primera, porque hay dos partes. Esa es la otra que les subí. Les subí la parte 1 y la parte 2. Se quedaron con ganas de ver más ficheras. Entonces, es en ese contexto, ¿no? Es decir, el cine estatal tiene varias explicaciones un poquito más oscuras. Es verdad que de ahí surge un muy buen cine, ¿no? Un cine que, y es justamente por eso que se crean CONACYT 1 y 2, CONACINE y todas estas a partir del triunfo de, ¿cómo se llama? La de la casa donde encierran a los... A ver, todos los... El Castillo de la Pureza. El Castillo de la Pureza, ¿no? A partir del éxito del Castillo de la Pureza, ¿no? De Ripstein, de Casals y otros que están por ahí, que crearon el grupo de cine independiente, que el Estado ve que puede ser
popular ese cine, y además con esa apariencia crítica que sí puede que llegue a hacerlo. Por ejemplo, el de Casals es muy interesante ahí, cómo es una relación con el Estado, donde aparentemente se está, bueno, parecería que está haciendo una crítica del gobierno, ¿no? Incluso aparece el padre de Canoa, ¿no? Como Díaz Ordaz, ¿no? Parece Díaz Ordaz, y lo imita y todo. Excelente actor, Enrique Lucero, que el mismo de Macario, ¿no? El Chamuco. Digo, La Muerte. Entonces, parece un cine muy crítico, que sí ha sido cuestionado esto de qué tan crítico es. Sí, ciertamente es crítico de los valores clase medieros, el cine de Ripstein, el cine de Casals y de muchas cosas, pero es como un cine que refleja muy bien lo que algunos de ustedes quizá no vivieron y nosotros los profes sí, que fue el prismo, ¿no? Se refleja muy bien el prismo, como el prismo de izquierda hacia afuera, ¿no? Apoyo a Fidel Castro, a la Revolución Cubana, bla, 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 pero hacia adentro tengo la guerra sucia, mato estudiantes, etc. ¿no? Exacto, es el mismo Echeverría. Entonces, es como un hasta aquí que se permite el Estado y que ve que puede producir ganancias, hasta el extremo que el mismo Echeverría, un año después de Las Ficheras, que también es producido por el Estado y por Alberto Isaac, alguien que había hecho ya bastante cine, también bastante interesante en el 68 para acá, incluso el concurso de cine experimental, creo que gana como el tercer lugar, no me acuerdo bien. Alberto Isaac, ¿no? El director de Tívoli, ¿no? Tívoli. No de las ficheras. El Bellas de Noche es el director de Cantinflas, ¿no? Todos lo conocen como el director al que mangoneaba Cantinflas. Pero entonces ahí tenemos que en el 76, justo al final de su sexenio, Echeverría dice, ya les dice adiós a los productores privados y dice, ya se pueden ir, tenemos todo esto a resguardo, ustedes si quieren váyanse, el cine estatal es lo de hoy, ¿no? Y ciertamente lo que dice Martín, quería abundar un poquito en lo que mencionó de las ganancias de los productores. Recuerden que unos años antes, con el Plan Garduño, ¿no? El primer plan de rescate del cine mexicano después de la época de oro, o bueno, lo que algunos todavía consideran la época de oro, pero ya en los 50, pues, crea las distribuidoras, películas mexicanas, películas nacionales, son nacionales y una tercera para quién sabe qué región del mundo. Y ahí hay algo clave. Los accionistas de estas distribuidoras son los productores, ¿no? Entonces empieza a pasar algo bien chueco ahí, de que ellos mismos se dan recursos y que se dan adelantos y hay muchos fraudes y todo esto que se conoce muy bien, de cómo dicen, bueno, pues a ver, ¿quién va a actuar? Pues que Claudio Vázquez, ok, Claudia Vázquez, unos 20 millones, ¿no? No, pero Claudia, aquí entre tú y yo te doy 18 y yo me quedo 2, ¿no? Y así, entonces el dinero que venía de los impuestos de Martín, pues de lo que daban ellos mismos, que ellos mismos se lo asignaban, ¿no? Con el Banco Nacional Cinematográfico. Entonces empiezan a ocurrir todos estos fraudes, pero esa es la raíz para lo que dice Martín, de que entonces cuando se salen los productores y dejan al cine estatal, durante un sexenio nada más sucede esto, ¿no? Van a seguir ganando dinero, porque ellos son los accionistas de las distribuidoras y algunos incluso exhibidores, ¿no? Entonces, ganan dinero sin el menor esfuerzo. Son los accionistas de distribuidores del cine estatal al que está produciendo el cine estatal, poniendo el dinero, aunque también hay unos grupos independientes de cineastas cooperativas como DASA, ¿no? Que también produce Tívoli, ¿no? Con el Estado. Pero entonces así ganan dinero. Y eso va a ser la raíz. Dicen, bueno, ok, pero si no tenían dinero en el sexenio de Echeverría, ¿cómo es que en el de López Portillo vuelven con todo, ¿no? Con Margarita. Pues porque habían ganado muchísimo dinero, pero como accionistas con la de la pura distribución. exhibición y la distribución de las películas mexicanas. Y entonces Sí, es cuando una llega tradición. Margarita, que es lo que dice Martín, pues claro que regresan con todo ese dinero que ganaron y empiezan a producir, porque Margarita lo que hace es bloquear a estos que para muchos son grandes cineastas, para otros como Jorge Ayala Blanco ya saben que no, ¿no? Como Casals,
¿cómo se llama? Ripstein, Hermosillo. Ripstein, Hermosillo. Jorge Bueno, Fons, Hermosillo sí lo quieren. Fons, sí, que claro. forman DAZA, ¿no? Entonces ahí los bloquean porque Margarita ningunea textualmente a los cineastas jóvenes de esa época, ¿no? Entonces sí, el mismo Alberto Isaac, que es el director de Tivoli. Entonces, bueno, también me parece que habría que hablar de Tivoli en algún momento, pero eso es más o menos lo que quería comentar de lo que dijiste, Martín. Y un poco, esa es la parte histórica, como que refiriendo a la producción y a la economía del cine. Habría que tocar también las referencias del cine de ficheras, que definitivamente están ahí en esta película anterior, que es Tivoli, ¿no? Tivoli, y que también tiene que ver con esa tradición de cine de rumberas, con el cine de los cabarets que existía en la década de oro, y se fue como cerrando en esta parte. Lo que pasa es de que la forma en que se aborda el fenómeno del cabaret se banaliza de una manera espectacular o terrible en las ficheras. O sea, como tú dices, pues, Pueril, ¿no? es como un melodrama que no tiene ni pie ni cabeza. O sea, ¿cuál es la historia de la de Jorge Rivero? O que por cierto era un gran tipo ese señor. Este, Luego contaré algunas otras con él. Y y de repente, ¿quién es el Vaselinas, ese protagonista? ¿O qué está pasando? ¿Y quién es el protagonista? Les digo, Sí, hagan el o sea, desglose dramático y se van a meter aquí en van a problemas. encontrar, o sea, el Vaselinas que se vuelve el éxito contundente, repetitivo en las diferentes producciones que van a llegar. O sea, los cómicos son los mismos, donde ya no es el cuerpo, digamos, o Son la el figura éxito. masculina, no, es este tipo que se vuelven como una especie de sementales, que son capaces de De complacer a todas Carañón. las mujeres. O sea, una cosa Se espeluznante. vuelven locas por él. Y sí, como, ¿de quién me están hablando? ¿De Marlon Brando en El Salvaje? ¿O de James Dean? No, es Y el sale Lalo el Mimo, Mimo. Pedro Weber Chatanuga, ese tipo de cuestiones terribles y espeluznantes que se va volviendo Hiperpopulistas. sí, sí, ¿cómo se llama? Polo Polo, ya un poquito más finales, el que le hacía de Luis de Alba, así como el gran El galán, o caballo. sea, el caballo, y entonces es una cuestión muy particular de ver cómo se manipula la figura, insisto, del sex symbol, porque hay algunas películas por ahí que sale Andrés García o algunos otros, pero aquí es una cosa muy, muy curiosa y siempre tomando como bandera en esa perversión que deriva de las ficheras a las sexicomedias, que son totalmente diferentes, donde la punta de lanza son el doble sentido, el albur, el retratar a un México muy particular que no está bien retratado. O sea, no es llegar a la cuestión romántica de todos los pobres, con Rodríguez, Mel Rodríguez, de ver a los pobres buenos, ni tampoco los pobres malvados de Buñuel, sino es caricaturizar a la figura de lo popular. Y eso es lo terrible de este género, hablando de la cuestión temática. O sea, se caricaturiza, se retrata una ciudad inexistente y se retrata a unas figuras que emanan de la cultura popular inexistentes. Sí. No son así, no son así. Sí. Y eso es algo que se encajona en las clases bajas. O sea, no es el retrato del galán de Mauricio Garcés, que tiene el control total de las mujeres. No, aquí es la vulgaridad llevada al extremo y es muy contrastante. O sea, Que Mauricio Garcés todavía se ve como un clase mediero, ¿no? Sí, sí, claro, y aparte tenía un porte, una serie de elementos que va Entonces ahí manejando. está medio reprimido todavía eso. Sí, ajá, claro. Y aquí vemos a unos galanes, pseudo galanes y unas mujeres despampanantes llorando por estos pseudo galanes. O sea, una cosa muy peculiar que también se ve reflejado en otro fenómeno en las historietas populares de los albañiles, las pulquerías, las vecindades, que son revistas bastante terribles también, que se siguen haciendo hoy en día, por cierto, eso es lo único que prevalece, y que también
ahí están, que son emanadas y que permanecen de esos residuos. Es muy interesante eso que menciono, es decir, de esos géneros cinematográficos que desaparecen ya por la década de los 90, se sigue conservando las revistas de este tipo y ocurre algo muy particular. Todavía, hace algunos años, seguían saliendo fotonovelas, por ejemplo, con matices para los, que se llaman los albañiles, la pulquería, la vecindad, etcétera, etcétera. En el sentido que buscan retratar una realidad social, que no, buscan replicar lo que se vio en esas películas de la década de los... Cliché sobre cliché. De los 80, claro. Cliché sobre cliché. Sí. Porque así se repitió durante muchos años. Así como por muchos años predominó la figura del mariachi en el cine en Centroamérica y en España, de repente prevalece esta figura que todos son unos degenerados, o son unos pervertidos, o banales, o que hablan todos en doble sentido, etcétera, como las películas de las ficheras, como las sexy comedias de finales de los 80 y 90, y estas revistas. Eso es importantísimo mencionarlo en ese sentido. Me interesa que nos hablaran más de lo del género. ¿Qué géneros dramáticos ves ahí? Porque ayer te preguntaba y me decías que veías una revoltura, pero ¿cómo? Otra vez vuelvo al desarrollo dramático y la estructura de esta película, de las ficheras. Pues retoma la tradición de la comedia picaresca italiana, por ejemplo, eso sí la retoma, pero muy particular, con ese toque muy, muy mexicano, de cine mexicano, de meter permanentemente canciones, o sea, y eso sí viene desde el cine del cabaret, el cine de rumberas, el cine de cantores. Es más, desde la prostituta de Santa, ¿no? De Santa, sí. Pasando por la mujer del puerto. La mujer del puerto, obviamente, pero siempre hay metida la canción, y aquí la Sonora Santanera está haciendo los puentes, los pasos de historia a historia sin sentido. Es muy curioso. Y aparte hay una cosa muy peculiar. Hay dos momentos bien interesantes que habría que analizar por qué los metieron, que hablan que todavía había una imposición de moralidad. Tanto la corcholata como otro personaje justifican que bailan, pero que no se prostituyen. Claro, pues termina siendo la misma la Sasha Montenegro, ¿no? O sea, al final es la prostituta casta, ¿no? Sí, y te dice, no hemos cambiado eso. Nosotros bailamos, no nos prostituimos. Y tiene que manejar con el nombre de las ficheras, que es por cada baile que le pagabas, le daban una ficha a ella, o una copa que le comprabas, le daban una ficha a ella y repercutía en una comisión que tenían las mujeres, más no la prostitución. Por eso todo cambia cuando aparecen los table dance, y se conservan muy pocos cabaret con esas características. Tal vez el último pues es el Bar San Luis, que está muy cerca de la escuela, que todavía conservaba esta esencia me contaron, yo no sé, nada más estoy diciendo lo que me contaron. Para que quede claro. Porque... No, ya lo cerraron, Martín. No, yo no sé si lo han cerrado o no, pero ese fue de los últimos. Para decir, a los últimos que fui, o sea, a los últimos que me contaron que ahí existían esos cabarets. Pero es bien interesante este fenómeno de la ficha, porque es impensable, porque era algo barato. O sea, no era... No tiene era por un baile, por una bebida que te tomabas con ella, ¿no? Sí, y el baile, bueno, ya no voy a decir nada, pero costaba 5 pesos, me contaron por ahí, y que bailabas por 5 pesos en el napolitano que estaba de entonces, ¿no? Estamos hablando de los 80. Y entonces, pero tú me decías que tenías 10 años en los 80, ¿no? Algo así me dijiste ayer, terroríficamente me sentí muy viejo. Porque no podía ir aunque quisiera. No, tú me decías que tenías 10 años en el 87, 88, y entonces las canas llegaron a mi ser y sentí que ya el peso de los años en mis hombros, por tu culpa, ¿no? Porque yo estaba platicando un segundo igual, y me di cuenta que te llevo, no sé mucho, una cantidad de años espeluznante. Ya no me gustó mucho. No tantos. Me gustó eso.
Pero efectivamente bailabas por 5 pesos, ya, en ese sentido es una cosa muy chistosa y muy particular. Sí, pero regresando a la secuencia que decías, ahí es cuando le venta la madre, ¿no? La corcholata, que es famosa Claro, que por le haber dado reclama, la primera mentada de madres después mentada de madre, lo dice de ella, liberada la le censura en Tívoli, reclama a y él de nuevo es la que la hace aquí. Ajá. porque juzga, Le dice, porque tú eres el juzga, hijo de la... Eso claro, es. o sea, ¿Quién me ella te censuró? quería a ti nada más, ¿no? Y Exacto. entonces ahí viene una serie de elementos morales Claro, nosotros plasmados estamos en la... trabajando, pero tú eres un... Chingale. Sí, claro, viene una cuestión moral de señalar que no son, o sea, simplemente es un oficio Claro. que no debe de ser juzgado, lo plantean a ella así. Y eso es No, muy pero distinto eso porque... hasta cierto punto sería progresista, ¿no? Pero al final acaba con los valores de la familia, en fin. Pero te interrumpí, Martín. No, acaba con una moraleja, o sea, con una Sí, cuestión de exacto. melodrama. Ajá. Parecía que estaba viendo Gutierritos o La Recogida, novelas de esa Con época, la hermanita, ya, no, ya hermanitas, se o van a casar y todos nos abrazamos. la colorina, ¿no? Con Lucía Méndez, o sea, ese tipo de dramas, no hay diferencia en la televisión de Canal 2 con lo que estaba pasando en el cine de esa época. Todavía pesa la Eh, censura. Claro que Ese esa es la tipo, resolución, pero pasamos por una serie de películas con desnudos injustificados todo el tiempo. Algunos irónicos, ironizados con la cámara rápida, otros no, incluso tenemos los ruiditos acá. Nunca llegando a lo pornográfico, pero pasando por ahí, ¿no? Y esto lo uno con en Tivoli. Si quitamos los stripteases de Lin May y los actos ¿cómo se llama? El Alfonso Arau, ¿no? El Tiliches, ajá. pues nos quedamos con una película de media hora, ¿no? Volvemos un poco a esos rellenos por hacer el paralelo otra vez con ese gran éxito del cine mexicano que fue el melodrama musical ranchero, pero después que se convertirá, pasando otra vez con la música, al melodrama negro, si quieres decirle así, cabaretero, del cine cabaret, que también pues tenía todos los rellenos. Inclusive en Tivoli, pues aparece Pérez Prado, ¿no? Aparece Pérez Prado. Entonces el Tivoli es como un puente, lo vería yo, ¿no? Si quieren ver así, ¿cómo llegamos hasta acá? Pues vamos a ver una que más o menos está más interesante en otros sentidos, ¿no? Que es Tivoli, porque intenta una especie de homenaje, ¿no? Para los que no la hayan visto, Cine de revista, al es teatro de revista. Exacto, es un homenaje a lo que pasó, cómo terminó, no sé si se acuerdan de su historia del cine, pero cómo termina esto del cine de cabareteras, del cine de rumberas, pues termina porque el regente de la ciudad, Uruchurtu, dice, no, se va a cerrar todo la una y empieza a cerrar cabarets, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es un poco lo que está reflejando, de hecho aparece como personaje Uruchurtu, ¿no? Entonces, está interesante Tivoli porque hace ese puente al asumirse a sí misma como una especie de homenaje a ese teatro de variedades que se fue. Y teatro de variedades que, bueno, es ese teatro de variedades, ¿no? Es que termina con los desnudos de Lin May y con la competencia entre las tiples, etcétera, etcétera. Es un poco una primera relación Sí, que no se puede escapar y que pasa por Tivoli. un homenaje a la época. Y te digo que aquí viene un fenómeno social porque se vuelve a liberar a mediados de los 80 y aparecen de nueva cuenta los burlesques en ese sentido. Y hay una liberación, en cierto sentido, de la vida nocturna de la Ciudad de México. Y esto busca retratarlo, porque te digo que no lo logra de manera adecuada porque no sabemos de qué género es, insisto, parece comedia, luego hay un melodrama ahí metido con Jorge Rivero, la relación de su hija, es decir, hay un híbrido muy mal planteado, aparte de los múltiples errores técnicos, y lo que planteabas, o sea, quitamos las escenas del baile permanente del cabaret, el pirulí se llamaba, creo, ya no me acuerdo. El pirulí. Creo que sí, el pirulí, y entonces también se reduce a más de media hora la película, o sea, le quitas media hora de película, porque eran los puentes, digamos, en lugar de porque eso es el atractivo para el público que lo está viendo, claro que son los desnudos, y ese mal reflejo que dices grotesco de del macho, del nuevo galán, que no es galán, ¿no?
el post Mauricio Garcés, ¿no? En el que me puedo ver reflejado, ¿no? Porque, pues mira, si está re feo, es chaparro, bla, 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 gordo. Mal hablado. ¿No? Entonces ya no tiene que ser acá un galán lejanísimo que hay uno de cada 40, sino soy yo, ¿no? O sea, estoy yo con Sasha Montenegro, ¿no? Pasa por ahí, ¿no? Y otra relación que quería hacer, decías de del cine italiano, de la época del cine erótico, que también claramente está, pero también pasando por ahí medio torcido, y yo sé que una de tus películas favoritas son Los Caifanes, ¿no? Entonces, una de Sí, los bueno. primeros cine independiente, ahí también hay algo en Tivoli definitivamente que como que se pide o se quiere felinesco, ¿no? Algo que Fellini hace bien, que Fellini hace chido, ¿no? Que es representar este mundo anterior de teatro de variedades, este mundo bueno, representar a lo mejor no es la palabra porque lo que decías tú creo que me parece muy, muy preciso. Es un espejo deformado, pero Fellini ciertamente así se presenta siempre, como este es un mundo fantástico, subjetivísimo, que viene de la cabeza de Fellini, de la imaginación, de la fantasía, de la memoria, y ahí les voy a enseñar este mundo que a lo mejor ya no existe, o que fue la Roma, o los cabarets, etcétera, ¿no? Y en Tivoli se quiere hacer eso, y también creo que es un espejo un poquito deformado. No sé si se pretende tan cuasi documental histórico, pero ciertamente no es Fellini en ese sentido. Y creo que es el puente para llegar a Bellas de Noche, porque Bellas de Noche pues ya no se pretende nada más que, ok, vamos a hacerle como en Tivoli, ¿no? Que le salió chido y vendieron muy bien, ¿no? Creo que sí va por ahí. Y el Güero Castro, que viene del teatro, ¿no? Sí, no sé si lo identificaron, pero el guionista, o bueno, por lo menos el que había hecho la historia original, es el homosexual, ¿no? Que ahí está, la homofobia también, ¿no? Y él era sí, que también es un personaje que se repite en todas las películas. Es un personaje que es parte de una especie de género, por eso te pregunto. Como Patiño, que está ahí, Ajá. un híbrido, que está metido ahí. Pues está el macho también. garañón, están las cabreteras buenas, la solidaridad entre mujeres, que sí, ciertamente sí la muestran, pero de una manera, como si fuera una familia, ¿no? Eso también es herencia de un cine anterior, me parece. Y también va por un lado medio conservador, en mi opinión. Sí, y aparte te digo que busca reflejar, aquí la diferencia del cine italiano es que no es el imaginario, es que él simplemente retrata de una manera muy, 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 digamos, distorsionada la realidad de México. Y bueno, es cierto, el Güero Castro él primero presenta esta historia en teatro y de ahí se rescata para hacerla cine, y de ahí se agarra él para hacer una carrera muy prolífica, Y que le dejó estaba mucho viendo dinero. que en el sexenio del Miguel de la Madrid fue el director más prolífico, ¿no? Con 21 Claro, películas. 21 Después películas. de guionista pasa a dirección. Y insisto, lo que sí es algo que sí se extraña es la gran distribución y exhibición de las películas. O sea, tenían corrida y luego corrida doble y luego seguían manteniéndose permanentemente, generando muchísimos ingresos para que, pese a que el cine era muy barato. Teatro lleno. Y eso es algo que aunque se libere el precio en también, es algo que también viene del gobierno. Después del cine estatal, que es contemporáneo a este de cine de ficheras, bueno, reponemos a estas primeras, se libera el precio. O sea, sigue siendo barato, pero antes el precio estaba fijo, ¿no? Y no podías pagar más que eso. Y en esta época se libera el precio. Y imagínate. Sí, porque las ganancias, hay ¿no? diversas salas y había categorías, o sea, el cine Francisco Villa, el cine colonial, el cine Sonora, exhibían estas películas. Yo vi en una función doble, yo creo que no sé en qué año habrá sido, 83, 80, supongo, en el cine Francisco Villa vi las ficheras, y las ficheras 2, digamos, no las conocía, yo muy joven, ahí sí era joven, adolescente, fui a verlas, en función doble, no sé cuánto costó, el libro costaba 12 pesos, 8 pesos, yo creo, la entrada en ese cine. Entonces, eran cines de batalla, pero insisto, pero podías ir a diferentes lugares de México
y los cines que había pasaban eso. Yo insisto, de eso se debió el gran éxito del cine de Vicente Fernández, a la exhibición que había y la aceptación que había en los diversos cines de la provincia, del interior. Y es el cine que representa mejor esa época, ¿no? Sobre todo después, claro. El que dices, el de los 80. Claro. Y luego ya viene lo del el neoliberalismo. ¿Cierto? No, bueno, ahí viene. Y bueno, pero eso propició que pero está ahí el videojuego. Negara a la existencia del cine. Sí, bueno, ahí el videojuego está metido como ya algo, después, una cine barato. En los 80. La violencia, ¿no? Muy barato. Y eran los primeros, digamos, esbozos de lo que era el cine de narcotráfico, y que es el cine de los hermanos Almada. Que eso ni siquiera llega a las pantallas a veces, ¿no? Se queda en videojuego. No llega, y es difícil llevar un registro. Y yo tuve la oportunidad de trabajar un buen tiempo con ellos, y era, tú salías y te mataban, y en la misma película salías al rato caminando, o sea, no te cambiabas de traje nada más. Así era. Pero ahí está la relevancia, o sea, es un cine súper barato que da muchísimas ganancias, ¿no? Sí, y se puede decir que de vanguardia, porque lo acaban haciendo en el sentido de producción, o sea, acaban produciendo video que todo el mundo lo desechaba, y bueno, hoy en día tenían la razón los hermanos Almada, no estoy diciendo eso, pero ellos veían la forma de producir así, fast track, todo inmediato. Cine guerrilla. Para el mercado estadounidense que estaban en la frontera, ¿sí? Sí, entonces, exacto. O sea, buena parte producen para ellos. El mercado para este cine es mucho más grande, empieza a ser mucho más grande en esta época. Es el 75%, estaba viendo el dato, en Estados Unidos. Es decir, el mercado mexicano es 25%, ¿no? Entonces, bueno, ¿a quién le vamos a hacer cine? Si este es el cine que les gusta, es el cine que vamos a hacer. Y ahí está, ¿no? La importancia o la relevancia quizá. El explicarnos por qué tenemos el cine que tenemos y por qué tenemos la historia, por qué un poco se desarrolló como se desarrolló esta historia, ¿no? A lo mejor creo que esa es una posible respuesta a por qué hablar de este cine, ¿no? Porque nos lleva a caminos y a respuestas. Y aparte, parecería una coyuntura real o similar en el sentido de eliminar el apoyo estatal, no se sabe muy bien cómo va a quedar estas cuestiones hoy en día, pero entonces, ¿qué va a pasar con el cine, no? No hay políticas adecuadas de exhibición, pero el cine siempre ha sufrido ¿cómo se llama? Ataques infames por ignorancia del gobierno, de los gobiernos y nos hemos sostenido mal que bien durante muchos años viviendo a raíz del cine, de alguna otra forma, y creo que también eso va a pasar, o sea, la creatividad no se puede limitar, y más hoy en día que hay muchísimo talento, porque hay muchísimas escuelas de cine, y hay mejores formas de producir y de realizar alternativas. Hoy en día. Y aparte, técnicamente, el cine que se hace ahora es mucho mejor. O sea, no tiene nada que ver. O sea, el profesor Grajal hubiera reprobado al Güero Castro, y claro, y todo. A ver qué dice ahorita. No había nada que le pudiera decir. Seguro sí, seguro sí. O sea, la fotografía está descuidada de Puapa. O sea, está peor que las peleas nocturnas del Santo, que eran como no querían. Hay por ahí unas cámaras en mano, ¿no? Sí. Medio a lo mejor pensaban que estaban haciendo un homenaje a Godard, han de haber pensado ellos. No sé. O sea, es muy interesante ver la falta de pericia técnica para hacer estas películas, y entonces viene porque se hacen así, ¿no? Sí, y carreras con un presupuesto mínimo, etcétera. Sí, totalmente. Bueno, antes te veo como que medio concluyendo, así que antes de no estoy concluyendo nada, para nada. Bueno. Esto da para más, ¿cómo crees? No voy a apuntar un poquito, porque ya llevamos... No a Ramón porque me regañe. Ya llevamos 45 minutos, pero no sé qué tanto nos podemos extender sin abrir a los compañeros que están escuchando. Pero entonces, si quería dar un par de datos. O sea, esta película le ganó una Diosa de Plata a Carmen Salinas, ¿no? O sea, Carmen Salinas a partir de Tívoli y después de esto ya tenía su personaje, ya tenía hecha su carrera de Y en otra película que es también más o menos de género, que
que es un poco interesante también, también se las recomendaría como Tivoli, si quieren profundizar en esto, que es Noches de Carnaval, ¿no? De 1981. Ninón Sevilla reaparece, ¿no? O sea, para volver con las conexiones del cine de los 50, del cine de rumberas, del cine de cabareteras. Bueno, Ninón Sevilla aparece y con una Ariel la mejor actriz, o sea que nada menos, ¿no? La misma academia lo reconoce. Por cierto, la academia, si recuerdan, había desaparecido un ratito y vuelve con el apoyo estatal, ¿no? Vuelve en el 72. Entonces, tenemos IMCINE en los 80, tenemos el CCC, tenemos todo este apoyo al cine que está ocurriendo al mismo tiempo que el cine de ficheras. Es decir, el cine de ficheras no aparece ya cuando estamos en la decadencia, ¿no? Sino aparece al mismo tiempo que aparece Ripstein, al mismo tiempo que aparece Casals, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí es una cuestión, exacto, del cine estatal, ¿no? Y de hecho empieza como cine estatal o producciones con DASA, que es esta cooperativa de, pues, donde estaba el mismo Alberto Isaac, no sé si estaba Hermosillo, pero había varios de ese grupo, ahorita les saco la lista por aquí, la voy a tener. Entonces sí, no es, bueno, no sé sí, entonces abrir un poquito, ya se están durmiendo, nomás oyéndonos, pues mejor que también Sí, Fernanda está participen, durmiendo, ¿no? vas a ver, Fernanda. Sí, los demás ya se durmieron y apagaron sus cámaras. A ver, entonces Sí, no sé si alguien tendría algún comentario, participación, quien sea, Rajal. Carmen, hace mucho que no veía Carmen. Isvan, Sebastián, Ulises. Alberto, no te guardes nada. Ya. Nosotros todavía tenemos algunas cosillas que decir, pero sí. Justo, a mí lo que me gusta mucho de este tipo de películas es, como lo mencionaba el profesor Martín, la música, ¿no? Hay una parte en las ficheras que a mí me encanta cuando ponen la canción del orangután y vemos a Jorge Rivero poniéndose celoso porque Sasha está bailando con un hombre, ¿no? Y entonces también estas canciones son como interlocutoras también, ¿no? Entre la historia y los personajes y todos estos, bueno, seres que conviven y coexisten en ese cabaret, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en estos casos la música es muy importante y es un factor determinante dentro de toda la historia. Y más que sea un simple valor de producción que tengan a la Sonora Santanera, porque incluso se convierte en genérico, Alberto. En varias, sí, claro. Tiene que ser la Sonora Santanera, ¿no? Sí, o sea, porque aparte las canciones de la Sonora pues son sumamente cabareteras, ¿no? O sea, tienes, ¿qué? Las luces de Nueva York y tienes la de, bueno, todas estas, ¿no? Uh-huh. Y, y me gusta mucho, o sea, la verdad es que la música es un factor determinante en estas películas. Igual, pues, como ustedes lo decían, los personajes estereotípicos, ¿no? Como el homosexual. El homosexual siempre aparece en todas las películas de ficheras, pero él tiene un motivo esencial, que también es encontrar a su hombre. Encontrar ese hombre que lo saque de ese congal y lo haga feliz, ¿no? Y después lo vemos con César Bono en otras películas donde dice que a tal hora están los albañiles en los vapores y que los licenciados y que ya tiene hasta como su horario, ¿no? Porque también se dedica a lo mismo. En versión trágica en El lugar sin límites. Ah, también, por ejemplo, ¿no? La Manuela, o sea. Aunque ese sí es definitivamente otro lugar del cine. Entonces, creo que el cine de ficheras en general desaparece no solo de la cultura cinematográfica, sino también de la cultura mexicana, o sea, desapareció completamente, ¿no? Dejando en el abandono a todas estas estrellas, que después ya no las puedes volver a ver en otra película porque relativamente se acabó, ¿no? Bueno, o sea, es el documental. Ah, sí, claro, ya después tenemos el documental de Jimena Cuevas, ¿no? Que nos habla de cómo ¿Qué fue, ¿no? de ¿Qué fue? Que ya muchos se nos están muriendo con este COVID, ¿no? Pero sí, o sea, la verdad es que estos personajes se vuelven muy entrañables y se vuelven también como ciertos hits dentro de la población, ¿no? Como el Pirurris y estos personajes así bien extremos de Luis de Alba, que después marcan a las personas, ¿no? Y las frases las tenemos, ¿no? Y se vuelven, O sea, tú dirías que pues, sí es un cine de culto, el cine de ficheras, Alberto. Completamente. O
sea, yo creo que completamente el cine de ficheras es un cine de culto, aunque esté fea la fotografía, aunque se salte en el eje, aunque la iluminación esté pinche pareja, aunque el set se vea ahí descarapelado, ¿no? Que cuando le tiran el pastel en Tivoli, que creo que es a Lin May, ¿no? O alguna de ellas, le dan Sí. Y son de las últimas sí. películas producidas en los estudios Churubusco, con unas privadas, por cierto. Y creo que también ese es un buen valor, ¿no? O sea, que son sets, o sea, que todos son sets, que todos son creados, ¿no? Y que tienen muy bien repartida su arquitectura ahí dentro de el foro, ¿no? Y creo que son muy, muy representativas de una época que ya no existe, que no volverá y que no se volverá a repetir. Y aunque querramos hacer un Si es cine que existió, dice más o Martín, menos ¿no? de rumberas Exactamente, yo pongo el debate, o sea, es el cine que refleja una época que no existió, sino es una época de un imaginario de unos directores que buscan retratar algo que no existe. O sea, hay insisto, una caricaturización de los mismos cabarets y crean un imaginario muy particular dentro de estos personajes, estereotipos y de clichés. Es decir, pero logran crear en el imaginario de la población, que es la que lo ve, para bien y para mal, que así es. Y digo para bien porque para ellos les gusta y para mal porque alejó a mucha gente del cine nacional. Es Y decir, toda la porque clase aparte, media, ¿no? Uf. sí, y aparte, habría que entender que, insisto, que este tipo de cine deriva en otro, que es las sexicomedias, que no es este cine de ficheras, o sea, este tiene 15, 20 películas muy claras y el otro tiene otras películas que incluso... Yo también el Güero Castro hace las suyas. Sí, el Güero Castro, y que incluso ya siendo de las últimas hay una con Barman y Drogin que sale hasta Broso y el que le hacía el palero, ese tipo de cosas, y hay una que se llama, en lugar de sexto sentido, que es hay cosas muy raras de los últimos vestigios de esta sexy. Pero pues ya caen como en lo fársico, ¿no? Pues también esta, ¿no? O sea, ese es creo que el género que le faltó. No sé si lo ve Martín, pero yo sí lo veo medio fársico, definitivamente. Okay, también bueno, aquí. Sí. Un poquito. Sí, a mí me pasa con la sexicomedia que ya cae en lo fársico. O sea, que ya es algo muy burdo, donde ya como usted dice, profesor, el desnudo ya no estaba ni justificado, ¿no? Ya aparecían todo el mundo desnudo y corriendo y ya luego vienen estos... Cortea desnudo. Seguimos, transición. Ya era una película de desnudo. Jamás pornográfica, pero sí muy erótica, ¿no? No sé, ni siquiera, ¿no? No sé si calificar no de erótico esto. Bueno, sí, quién sabe, ver a esta Erótico, Angélica Chavín desnuda era muy guapo, ¿no? Muy guapa. Hay que ver más. Hay que ver más. Sí, a final de cuentas es un género Luego que le sí subo marca más. una historia, marca un parteaguas, y para bien o para mal, es el inicio muy bien marcado de la decadencia del cine como una gran industria que dejara mucho dinero, porque se tiene marcado el auge de este cine con el periodo de Margarita, o sea, y con cuando se quema la cineteca, ese tipo de cosas trágicas, y viene una cuestión que va de la mano hasta que va desapareciendo fueron 10 años, 15 años que dejó mucho dinero a los productores, a los directores, y dejó, pues ya después de 92 en ruinas, porque desaparecen los estudios América, y los estudios de clase también habían desaparecido, Churubusco se parte, se fragmenta. Ahora que dices... Así. Ajá. Ahora que dices de los directores, incluso estuvieron ahí directores que de glorias pasadas en la época de oro, ¿no? Como Gilberto Martínez Solares. O sea, y no haciendo algo como lo de Alberto Isaac. Todavía Tivoli la podamos ver y decir, bueno, es que aquí quiere decir esto, aquello. Bellas de Noche, pues ya no, ¿no? Ya no se trata de eso, de ver más allá. Y muchas de las que hicieron ellos ya no. Está Gilberto Martínez Solares, el director de Tintán. Está incluso... Ismael Rodríguez. Exacto, sí. ¿No? Entonces sí es como una decadencia triste y total, ¿no? De hecho, ahorita que habla de los Martínez Solares y de que habla ahorita de los desnudos, perdón por interrumpirlo,
No, pues no sé si hilarla o meterla a colación la de Satánico Pandemonium, la claro, de la totalmente. sexo. Ese es inmediatamente anterior, ¿no? Ajá, o sea, que también serviría como una base, ¿no? Esa es la que le ese abre tipo la de puerta, películas. ¿no? A Tívoli y a Bellas de Noche, claro. Ajá, se podría decir que sí, o sea, apenas la vi, pero sí fue, o sea, ahorita que habla de los desnudos justificados, quizá ahí está medio justificado el desnudo por el tipo de historia que maneja, ¿no? Pero pues eso ya es. Cuéntales. Es una monja poseída. Pues es una monja sexosa, que es muy pura, muy santa, pero que se topa con el diablo, deja que el diablo entre en ella y pues se convierte en una especie de sexo terror muy Es la cagado. monja viola monjas. La monja que viola monjas. Una vampirela, digamos, es lo que se vuelve ella. Ramón, sube la Drive, por favor, para verla. Una máquina. Búscalo. Una máquina sexual. Pero si me demandan. Está en Tubi. Esas cosas. Si ese Sí, profe no. sube porno. No importa, usted súbalo. No, pero sí, ciertamente estamos estudiando cine. No, bueno, sí, pero no es porno tampoco, es más como dice David, es un antecedente inmediato anterior, ¿no? Está súper relacionado. Y no es Tina Romero, es Ana Lucarda, ¿no? No me acuerdo quién es la actriz. Pero sí, está Satánico. No me acuerdo quién es, pero el diablo es ¿cómo se llama? El que sale en novelas como... que es el malo de Serafín. No les fallo. Pero anótenlas. Alberto, tú también dime cuál recomiendas. Podemos subirlas para que todos la vean. Muy bien. ¿No es Manuel Ojeda? No. No, a ver, aguántame. Ya lo está buscando. Pero aquí la cuestión es sí, Satánico abre una puerta. Cecilia Peset. Se vuelve popular el otro cine. Y esa es la diferencia. Que se vuelve algo natural en los excesos. Insisto, por la desaparición de la Liga de la Descencia, que propician otra serie de cosas, ¿no? El auge de los cines de medianoche, las salas de arte de la zona rosa, les digo de arte, entrecomillado, el cine Buñuel, el Indio Fernández, las salas que estaban allí en Niza, es decir, una serie de auge distintos de ver el cine de manera distinta y empieza a haber un público distinto, pero mal aprovechado por malas decisiones, insisto, de los que controlan el cine. Se agotó, ahí sí se agotó la gallina de los huevos de oro, llevando a situaciones terroríficas del cine ya después del 95. Hoy en día hay un panorama distinto, hay una gran cantidad de producciones, tenemos problemas en exhibición, no pasamos del 10% en cuestión de público, de pantallas, en tiempo en pantallas, pero hay una gran calidad de cine. O sea, yo lo que veo es un cine con mejores directores, mejores fotógrafos, mejores historias, y bueno, buscando la oportunidad de consolidar carreras a través del cine y buscando la posibilidad también de consolidar la industria del cine. Y es por ahí lo que se debe de ejercer y ver esto como una cosa histórica que no se debe repetir porque acabó derivando ya en películas mucho peor como La risa y vacaciones 1, 2, 3, 4, 5, no sé cuántas eran. Y entonces ahí sí ya vemos lo mínimo de cine. ¿Quién sabe qué es eso? Eso ya es otra cosa, ¿no? Ese tipo de películas de La risa y vacaciones, pero que derivan de todo esto, sí, a fin de cuentas. Eso es planteado. Pero pregunte lo que quieran. Total, si no sabemos contestar, le paso la palabra a Ramón. Y viceversa. Exactamente, así nos la pasamos. Vamos a dar la clase juntos, Martín, ¿no? Estaría chido. Bueno, dile a Claudia, yo no. Aquí tenemos horarios. Estaría bien. Yo creo que por mí y por los chicos encantados, ¿no? ¿Hacemos un diplomado? ¿Qué les parece? Bueno. ¿En qué? ¿En cine de fichera? ¿En qué? ¿En cine de fichera? Bueno, no. No creo que tuviera gran éxito académico eso. No, acabo de ver uno. No creo. Cuando buscaba qué se ha dicho, porque estaba viendo que hay dos recuperaciones en lo que le preguntaba Alberto en cuanto a la recepción, ¿no? O sea, tenemos esa primera recepción que definitivamente tal vez es la que más cuenta para los cineastas, que es la taquilla, ¿no? Pero también tenemos esta recuperación posterior como cine de culto,
por parte de ciertos cinéfilos y también por parte de cierta crítica, ¿no? Que se pone a estudiarlo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué este cine fue interesante, ¿no? Entonces sí hubo, sí hay, y este curso, este diplomado que vi fue a principios de este año, ¿no? A media pandemia, fue virtual, ¿no? O sea, sí hay interés por este cine. Entonces, Al final de cuentas vean. es parte de nuestro cine, es parte de la historia del cine mexicano. Sí, exacto. Entonces, tiene muchos más elementos que se pueden analizar. Te digo, podríamos profundizar en la parte del contexto social y político, pero tiene que ver, sí, por ahí yo creo que se puede insisto, sacar mucho. se tiene que sacar mucho y tiene que ver con la cuestión de la cultura popular, en la deformación de la cultura popular y de ver cómo, y eso también sería y ya no está, pero la cuestión de la imagen, o sea, la representación de cómo hay una representación de lo mexicano de una manera muy particular, que tiene que ver con una cuestión, digo, nos metemos a cuestiones muy complejas, el concepto de imaginario, de representación, sí, que tienen otras connotaciones. Entonces, sí hay formas de escarbarle y más o menos por ahí va la género. crítica de Jorge Ayala Blanco, de las ficheras y de Bellas de Noche. Habla de esto, que hay como estos arquetipos mexicanos ahí en el aire que todavía pululan por Bellas de Noche. Sí, ciertamente da. Aparece que no, pero sí da para un análisis semiótico, ¿no? Sí se fue, Ileana. Totalmente, Ileana, ahí está. Esta cuestión. Quien levantó la mano es el maestro Rajal, creo. No sé si quiera compartirnos algo. Sí, di algo. Algo. No, lo que pasa una de las cosas que yo tenía como muy claras es todo este cine, a partir del cine de ficheras y que se deriva en esa sexicomedia y en el principio del cine de narcos de los Almada y todo este tipo de cosas. Yo creo que sí tenía que ver más con como control del Estado, en el sentido de que presupuesto una película cara, te doy dinero para una película cara, haces un cine muy barato, me regresas un cacho, ¿no? Tú te quedas con una parte, gastas muy poco, tú te quedas con una parte, pero me regresas mucho. Y creo que a partir de eso, que se genera también toda esta como vertiente de la sexicomedia, que cada vez se vuelve peor, y del cine de los Almada, que incluso, como lo mencionaban hace rato, se vuelven videohomes, que yo no lo sé bien, pero quiero pensar que el dinero para después de hacer un videohome y editar todo en video y hacer todo en video, hacer el rank a 35 para mandarlo a la frontera para que se exhiba, esa lana la tenían que poner ellos porque no había además. Pero se vende también el control del Estado. Sí, perdón, sí. No, claro, pero para salir a sala tenían que hacer un rank a 35 y entonces... Ni salen. Si no salían. No, claro. Salían. Sí, digo, los que salían. Es todavía más barato. Los que salían. Sí. Claro, y entonces, pero al final de cuentas, si no pasa, creo que esta decadencia que se va dando a partir del cine de ficheras para abajo, al final es lo que resulta en el IMCINE, ¿no? O sea, el IMCINE viene, creo que nace a partir de esto, de como tantísima corrupción que había, historias cada vez más pobres y cada vez con menos, lo decían antes ustedes, podíamos hablar en algún momento de estos arquetipos mexicanos y del imaginario y de todas estas cosas, pero que 5 o 10 años después ya no son absolutamente nada, y creo que entonces es por lo que aparece IMCINE, ¿no? Como esta onda de, a ver, momento, se están quedando con todo y esto va a desaparecer. Sí, dígame aparte, si estoy equivocado o más o menos voy por ahí. Aparece durante IMCINE. Sí, aparece durante y aparte aquí la cuestión es de que el problema que planteaba Ramón, es decir, se les da dinero a los productores independientes privados, pero aparte tienen ganancias, obtienen dinero y aparte de la exhibición porque está controlada por ellos. Y esa es la cuestión. Pero más que nada la ganancia venía, pero la ganancia de los productores y de los directores venía del propio financiamiento más que de la taquilla, ¿no? No, también empieza a ser buena parte de la ganancia de las dulcerías en esta época, ¿no? Sí, también estaban controlados por ellos. Sí, pero los productores es el Estado, más bien los distribuidores, que son los anteriores productores, ¿no?
Eso en el cine estatal, obvio, porque Sí, pero por ejemplo... ya después se convirtieron en los productores, definitivamente. No, claro, sí. pero me refiero a todo este cine de ficheras y que luego se vuelve sexicomedia y que parte del cine de los Almada y todas, Vicente Fernández y todas estas, bueno, ya Vicente ya no, porque ahí había como un poco más de dinero privado, pero todos estos financiamientos estatales que no eran auditables ni nada por el estilo, era mucho de la ganancia de los productores. O sea, a mí me toca y yo ya gané. Incluso eso empieza sigue desde el estando, plan de alguna Garduño, forma, ¿no? Sí, Exacto, eso sigue pasando al final de cuentas. Si yo produzco y yo gano, sí. Claro, y finalmente se vuelve un problema que existe ahorita, actualmente, donde los productores ganan desde el financiamiento. Bueno, no solo los productores, los directores, los fotógrafos, todos ganamos desde el financiamiento porque cobramos nuestro sueldo y ya si la película gana en taquilla, pues ya no es mi bronca, ¿no? Y entonces si sale a exhibirse, pues tampoco es mi bronca. El mismo García Herrera en el libro de creo que Historia del Cine Mexicano dice lo que dijiste tú, se vuelve al esquema anterior con Margarita López Portillo, ¿no? De avance de ganancias. Y creo que y finalmente es lo que tendríamos que tronar de una u otra forma, porque creo que ese problema que empieza en el cine de ficheras lo venimos arrastrando hasta hoy. Claro. ¿No? Sí, y con la etapa de... Pues estaría bien que estuviera aquí Caro. Aquí estaban muy divertidos y ya los amargué. No, todos. Estaban Martín diciendo que todavía se puede hacer buen cine y tú llegas y nos dices eso. No, yo creo que lo que dices... No, de que se puede, no. Yo definitivamente no podría responder. Caro a lo mejor tendría algo que decir de lo que estás comentando. Estaría muy bueno que ella respondiera esa parte. Si los problemas siguen siendo los mismos o no, ya no sé si no lo conozco tan bien, el presente. Ahí me refugio en la historia. Yo creo que a lo mejor el único problema que sí se ha erradicado, es como el dame de regreso, porque ya no te piden lana de regreso. El problema, digamos, que es los productores ganan desde el financiamiento y ya si le alcanzan a colocar la película en alguna distribuidora, pues está padre y qué buena onda. Y como la distribuidora es quien se queda con, o la exhibidora quien se queda con la lana de la taquilla, se regresa poco al productor, es en donde deja de haber industria. Claro. Como tal, si el productor recibiera desde también, digamos, un porcentaje importante de la taquilla, pues entonces esa misma lana la utilizo para seguir produciendo. Pero si yo solo gano mi sueldo y yo ya gané solo por producirla y ya no voy a taquilla, entonces tenemos el mismo problema que teníamos en los principios de los 80s. Sí, en 1986 nace el Fondo de Fomento a la Calidad Cinematográfica. Es la primera vez, en 1986, justo. El Fondo de Fomento a la Calidad Cinematográfica. Aquí tengo el dato. Buscando contrarrestar el peso de las producciones privadas que estaba manifestando con eso que tú planteas. Lo que pasa es que aquí hay muchas falta de legalidad, digamos, o de legislación, perdón, de leyes adecuadas para la producción. Y entonces, sí, hoy en día no importa la exhibición, o sea, la película se paga y hasta ahí. Ya si se exhibe es un plus. Y ese es el problema que se tiene. O sea, no hay forma de ver las películas, y no es como en otros países donde sí se genera ingreso, y podríamos tomar el modelo de China, donde las películas, o en la India, donde se sigue teniendo cines masivos, donde el precio es ridículamente barato, pero la entrada es millones, porque todavía sigue siendo un cine. Pero son industrias súper desarrolladas. Desarrolladas y que tienen una exhibición muy controlada y dependen de la taquilla. Un capital financiero enorme. Sí. Perdón, y lo que sí pasaba cuando estaba el cine de ficheras, que venía desde mucho tiempo antes, era precisamente que la exhibición de cine mexicano era muchísimo mayor, finalmente. O sea, la gente iba al cine y yo creo que eran mucho menos las películas gringas que las mexicanas. Ese sí es un problema recurrente. Con 14 es un problema salas, recurrente. ¿no? El despreciar al cine nacional viene y va. Eso pasa en diferentes etapas. Claro. Por supuesto que va a pasar con la clase media en esta etapa, pero las clases bajas sí van a ir al cine, ¿no? Pero aparte creo que hay un punto bien importante, ¿eh? Hay un punto bien importante, que es que el cine era parte de la canasta básica. Claro. Y entonces era mucho más accesible que la gente fuera al cine
Era casi como hasta regular que la gente pudiera ir 1 o 2 veces a la semana al cine y que ya para la gente de cierto nivel económico ya no le es tan posible. Ya es toda una salida y hay que hasta arreglarse y bañarse para ir al cine, ¿no? Y antes el albañil salía de la obra y podía meterse al cine sin broncas porque era muy barato. Sí. ¿Y qué quería ver? Pues quería ver cine de ficheras, quería ver cine desnudos en las sexicomedias y ese tipo de cosas. Y entonces creo que ahí sí fue como todo un rollo cultural como heavy, ¿no? Y sí, cultural y el error de vender en paquete los estudios América, Fragmento de Churubusco y la compañía operadora de teatro. O sea, lo venden en paquete a Salinas Pliego y él en lugar tiene una visión, hace Electras. Donde estaban los cines, hace Electras. Y entonces ahí ya se terminó, ahí mató a la exhibición totalmente, porque se llevó todos los cines de todos los estados, todos los pueblos. Entonces, el cine del pueblo acabó siendo un Electra, sí. ahora es un Copel. Entonces, pero justo el comentario que está apareciendo ahorita en el chat, pues a lo mejor pensar en el cine ya es pensar en los cines como edificios, ya es pensar en el cine de ayer, ¿no? Hay que ver también que ahora el cine en buena parte se ve en aparatos. Sí, claro, bueno, esa es una reinvención. Es una reinvención del cine. Y esto que estamos viviendo ha agudizado eso, ha precipitado y acelerado ese proceso. O sea, las nuevas formas de exhibición implican nuevas formas de producción y una reinvención permanente de aquellos que dirigen y trabajan. Eso es cierto. Y ese es un proceso de aprendizaje que está ahorita viviendo. Y sí, el futuro son el streaming y llegar a él. O sea, y hay insisto, yo tengo un amigo con el que trabajo que estrena una película en un festival el viernes que recibe dinero de una productora de Estados Unidos, una cablera pequeña del sur de Florida, y le da dinero para producir, o sea, películas no muy caras las hace, y lo importante es que le da por lo menos si no le da mucho dinero, le presta equipo de nueva generación, cámaras, etcétera, etcétera, y está haciendo así cine, no sé cuántos realicen de esa forma, pero esa es la cuestión, o sea, y pensando en el público latino del sur con películas en español. Entonces, esa es la cuestión, o sea, son nuevas formas de producción, nuevas formas también, obviamente, de exhibición. No, igual como usted dice, profe, o sea, en el comentario dice que con la desaparición de los fondos y todo eso empezamos de nuevo, ¿no? Yo creo que no empezamos de nuevo, yo creo que más bien nos estamos adaptando a las nuevas modalidades, ¿no? Y aparte, ahorita con tanta tecnología y con tantas cosas que hay, ya es más fácil hacer algo con calidad. O sea, lo que ahora tenemos a lo mejor es contenido de calidad, ¿no? Tenemos contenido de calidad, pero no tenemos, ahora sí que el apoyo, ¿no? O ahora este tipo de exhibición, como era en esa época de las ficheras, ¿no? Que era todo lo contrario, teníamos exhibición, pero no teníamos calidad. Entonces creo que nos vamos adaptando poco a poco, ¿no? A estos nuevos métodos de poder observar el cine en diferentes plataformas o hasta en las mismas salas, ¿no? O sea, que yo siempre he dicho que la sala te brinda la experiencia, ¿no? Eso, de completamente, ¿no? De ir, sentarte, comprar tus palomitas, disfrutarla con un sonido de... Pero pues ahora te compras un cine en casa y también tienes la misma experiencia, ¿no? Entonces, en realidad solo se transforma, ¿no? No, yo sí extraño el cine, ¿no? No voy al cine desde que está la pandemia, pero sí lo extraño. Es lo que más extraño. Iba 4 o 5 veces a la semana al cine, entonces sí lo extraño mucho. Si algo me dice que extraño es eso. Exacto. Pero bueno, son nuevas formas de ver. Pero en fin, pero abre puertas, alguien, ¿no? O sea, ¿qué pasó? A que exista más. ¿Qué pasó? Pues más contenido, ¿no? Sí, mira, yo siempre lo he dicho, el cine se reinventa permanentemente, no muere, se reinventa. O sea, siempre se ha dicho que se va a transformar, que va a morir, que va a desaparecer. No, no es cierto, al contrario, hay una gran cantidad de producciones hoy en día, mucho de mejor calidad, porque aparte la televisión es la que se ha reinventado para bien. No hablo de la tele pública, los programas, eso es otra cosa. Estoy hablando de la forma de crear series, de crear películas para televisiones, son de mucha mayor calidad. Y entonces la que ha participado en producciones de series o algo, ahora se dan cuenta que hay un cuidado cinematográfico en lo que ahora era un descuido porque era tele, así de contundente. Entonces sí ha cambiado para bien las formas de producir. Y eso es algo que se debe de agradecer
a la nueva tecnología, a lo que hay y a lo que está. Entonces, ¿a qué pensó? Me preguntaba alguien en el WhatsApp, me pregunta que se influyó mucho la televisión con los contenidos de estas películas de ficheras. No sé si en los contenidos, pero sí en los protagonistas. En los protagonistas, es decir, la gente que estaba en tele se volvió protagonista de películas. Ya hablamos de ejemplos de cómicos que eran totalmente de televisión y pasaron al cine con éxito. Luis de Alba, uno de ellos, y muchos más que se pueden tener ahí. Y hoy pasa eso también, o sea, porque las comedias de ahora, por lo menos de la fórmula de videocine o televicine o las producciones, es buscar a alguien que tenga un renombre en televisión para poder tener una fuerza en taquilla. Eso sí se ha modificado y trastocado totalmente. Pero pasó algo muy curioso con estos personajes, ¿no, profe? O sea, por ejemplo, Luis de Alba, la India María, César Bono y las más ficheras, ¿no? Se quedaron estancadas ahí. O sea, ya después no los volviste a ver en otro personaje, en otro, interpretando otro personaje. O sea, se quedaron en ser actores de personaje, ¿no? Completamente. Caray. Y así trascendieron, y así se les recuerda. Sí, obviamente, y también envejecieron, ¿eh? Y también entró en crisis el cine. ¿Dónde querías que actuara, no? Pero lo rescató Cuando la baja televisión. la producción. O sea, Televisa con sus films que hace ahí de repente feos. Justo Televisión empieza en esta época misma de Bellas de Noche, algo que sí, también. ¿no? Sí, y comienza todo esto, ¿no? O sea, contemporáneo. que lo rescata la televisión, ¿no? Y ahí se quedan. O sea, ya no los vuelves a ver de otra forma. Pues sí, o sea, eso es real. O sea, ¿qué te puedo decir? O sea, y se vuelve, insisto, después viene una crisis muy fuerte. Siempre se le llamó la década perdida, la década de los 50, no es así, es una década descuidada por los investigadores que tiene un gran cine, pero más bien la década de los 90, la década como de terrible, y después repunta de diferente forma, ya en finales de los 90 y en la década ya del siglo XXI, con otro tipo de cine, con otro tipo de cineastas también, ya mucho más de escuela y ya con la importancia de ir a otros cines del mundo a dar propuestas, ¿no? Y es otra cosa que habría que analizar. Sí, ya es un sistema totalmente distinto. Totalmente. Sí. Después de los 90. Para la siguiente conferencia, charla. El cine de los 90. ¿A dónde fue? Pues pregunten algo. Y es un compromiso, ¿eh? No. No. Bueno, pues no sé si ya parece que de los que participan ya no hay preguntas, participaciones, comentarios. Pues no sé, yo creo que por mi parte yo les agradezco a todos haber venido, ¿no? No creí que vinieran tantos profesores incluso, gracias profesor Rajal, ¿no? Ileana, que muchas gracias, de verdad. Alumnos y no alumnos, o sea, hay gente que no conozco y que nunca llevo clases conmigo, entonces está padre, ¿no? Les agradezco. Está bueno, hubiera estado más chido que hablaran más, ¿no? Pero ya tendremos oportunidad, ¿no? Gracias a Claudia también. Claudia, sí, el cine hay que disfrutarlo. Y el cine te da para pláticas, así como el fútbol te lo da también el cine. Y cuando te apasiona algo y de lo que has vivido de los últimos 30 años de tu vida, entonces algo te apasiona. Algo tiene el cine que te seduce. Y bueno, y eso es lo importante, transmitir esa pasión. Cada quien tiene su lugar. El cine te da oportunidades muchas. Algunos para crear, para dirigir, para fotografiar, otros para investigar, para disfrutarlo nada más. Eso es lo bello del cine. Y por eso yo siempre he dicho, todos nosotros podemos ser muy diferentes, pero tenemos una particularidad. Nos une el cine. Y eso hay que verlo de esa forma. Cada uno que está sentado en una casa de cine, le apasiona el cine y entonces eso me hace ser totalmente compatible con él. Somos almas gemelas, por eso. Y estar con Ramón, con alguien que es meticuloso, que siempre me regaña y está ahí. No es el ñoño. Entonces más. No. Así me dicen a mí la doctora Claudia. Entonces mejor no digo nada, pero tener a alguien y que esté profesor Grajal aquí se me hace extraordinario. Pero, o sea, al final de cuentas es lo que nos une el cine de alguna forma u otra. Y la inquietud
de que ustedes sean capaces de generar un cine, y quién sabe, a lo mejor dentro de 20 años, si el COVID no me ha llevado, podamos platicar del cine de Fernanda, o el cine de Alberto, o el cine de alguien, de manera gustosa, y con lo poco que pueda entender ya a mis 70 años, entonces poder explicar que los conocí de pequeños, ¿no? Eso es lo importante. Pero yo agradezco mucho esta charla, porque eso fue una charla informal, y hablar de algo que nos apasiona a Ramón y a mí, y creo que a todos ustedes, que es el cine. Esa era la idea. Y se lo agradezco mucho a Claudia, que nos haya convencido, porque somos reacios los dos. Pero sí, la idea original fue de Claudia, hay que decirlo. Sí, bueno, fue un circo, maroma y teatro. Complicado, pero afortunadamente apliqué como cuando los niños piden permiso a papá y a mamá, ¿no? A Martín le dije, ¿sabes qué? Ramón dice que sí. A Ramón le dije, Martín dice que sí, y afortunadamente se pusieron de acuerdo. Entonces, mira, aquí hay dos preguntas. Me encantó, creo que sí, de Luisa. Como se los dije, tenemos pues mucho que aprender de ustedes, y la verdad es que sí me gustaría que tuviéramos otras charlas, que pudiéramos tener otros temas. Creo que este tipo de charlas informales que nos dice Martín nos dejan mucho que aprender, ¿no? Agradezco la presencia del maestro Antonio, de Ileana, que tuvo que retirarse, pero estuvo aquí. Ojalá y que para las próximas pudieran acrecentar el número de maestros. Había invitado también a la maestra Caro, pero desafortunadamente tuvo una junta y no pudo estar con nosotros, pero creo que de aquí podemos aprender muchísimo, y nuestros chicos principalmente pueden aprender más, ¿no? Hay algunos comentarios en el chat, no sé si Abby nos pudieras hacer favor de leerlos para que podamos concretar esta parte. Sí. Claro que sí, con gusto. Luisa Méndez les pregunta, ¿consideran que en algún momento el cine de estos tiempos vuelva a tener la calidad del cine de oro mexicano? Yo te puedo contestar que el cine que se hace hoy es mejor, técnicamente hablando. O sea, técnicamente, exacto. ¿Qué te refieres con calidad? De época de oro. O sea, es un cine, hay mejores directores, más preparados, menos improvisados, hay escuela, hay gente de mucho talento, en todo sentido, efectos especiales, lo que te quiero decir. Creo que ya hay una gran calidad en el cine que se hace hoy en día, una gran calidad. Lo que pasa es que el cine luego a veces no lo podemos ver porque no hay los canales adecuados. Yo te diría que a nivel creativo es uno de los mejores momentos de los últimos 10 años para acá del cine mexicano, a nivel creativo. Hay una gran calidad en el cine de los grandes, de verdad, hay grandes directores, y lo que pasa es que hay otro proceso que no está cumpliéndose ahí, ¿no? Que bien tiene con lo que dice Jacqueline, la distribución, pues sí, no hay. Y Antonio el profesor Grajano me va a negar, o sea, hay una gran calidad, de verdad hay gente muy talentosa, muy talentosa. Por ejemplo, ya no se sufre hoy en día en las películas en el sonido, en el audio. Las películas de la época de oro, y algunas, bueno, la época de oro estaba por ahí, porque las hacían postproducción en Estados Unidos, con la RKO, pero toda la década de los 50, 60, el gran problema era el audio. Y entonces, hoy no, hoy tenemos grandes especialistas en las diferentes áreas estéticamente, diseño sonoro es muy interesante. Todo. Hay un gran trabajo, y que permite tener trabajos de mucha calidad. Yo creo que vivimos una época, temáticamente hablando, de oro, calidad técnica también de oro. Claro, los momentos coyunturales son distintos de la época de oro, que habría que debatir si era de los 30 o la de los 40, o muchos le llaman, o uno le llaman la época de oro la de Echeverría. Entonces habría que debatir cuál es la real época de oro en ese sentido. Los otros momentos muy vistosos. A lo mejor por la década de los 30 y 40, porque había 5 estudios en México, en la Ciudad de México, de cine, los 5 estudios, que eso es, imagínense, es similar a lo de Hollywood, esta ciudad que era la ciudad del cine de América Latina, ¿no? En esa parte. Entonces, por ahí yo creo que sí hay un cine de calidad hoy en día. Entonces, por ahí no habrá que debatir, insistir en crear políticas adecuadas para una adecuada exhibición. Por ahí tendría que ser la parte coyuntural del problema del cine mexicano, y derivado de eso a lo mejor se solucionarían muchas cosas, porque habiendo una buena exhibición habría más posibilidad de inversión, de recuperar en esa parte.
Perfecto. También tenemos una serie de felicitaciones y agradecimientos por parte de los espectadores. Y la presencia de Rafa Quintana, que también les manda felicitaciones extraordinarias. A quien no había reconocido. Hola, Rafa. A la hora Ese es otro look. 120. Sí, no, Sí. Órale. Está nuevo look totalmente. Sofía Díaz le gusta ver a sus maestros trabajar juntos. Dice que muchas gracias por la plática. Y Luisa Méndez también muchas gracias por los comentarios, toda la razón. Tema muy interesante. Pues, gracias. yo les agradezco a todos que hayan tenido el tiempo de charlar con nosotros y de verdad pensé que iba a haber menos personas y estoy muy contento por eso. También. Sí. Sí. Ya ves, salió bien, Ramón. Ayer estábamos tristes los dos de que iba a ser un fracaso. ¿Qué vamos a decir? No, ya empezamos a sacar un par de tragos y platicar él y yo y Claudia nada más, pero ya vimos que no. Era la primera idea, pero ya después hacemos también esa, ¿no? Bueno. Pues muchas gracias a los asistentes, gracias Rafa por este espacio. Ya saben que es Rafa quien nos apoya apartando la sala o en la sesión de Zoom. Gracias Martín, gracias Ramón, sinceramente es un placer, es un gusto. Estoy muy contenta que nos hayan compartido su tiempo, su espacio. Muchas gracias chicos egresados e inscritos, porque creo que esto hace a la comunidad de nuestra Escuela de Comunicación y Diseño y a la carrera de cine. Les mando un abrazo a todos. De verdad espero que no sea la única, espero que tengamos muchas otras charlas y pues muchas gracias a todos.